Hola, muy buenas noches. Les habla el profesor Paul Héctor Sierra, profesor de análisis numérico y programación numérica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Maracay. Hoy es 8 de junio del año 2025 y vamos a comenzar a ver un nuevo tema ya referido a lo que son los métodos de interpolación lineal para el cálculo en este caso, de ecuaciones que nos permitan representar un determinado comportamiento de una función matemática. El primer método que vamos a estar viendo en este sentido es el método de interpolación, el método de interpolación polinómica de Lagrange, el cual es un método que permite la construcción de un polinomio que representa el comportamiento de una función a lo largo de su recorrido en el plano o en el espacio. En este sentido, vamos a pasar entonces al desarrollo del método. Entonces la función de multiplicador de Lagrange, ¿verdad? La vamos a identificar como L de x igual a la sumatoria de los j igual 0 hasta los k menos 1 de los y sub i, que vienen siendo la imagen de los x sub i, ¿okay? Multiplicado por los L i sub x. En base a esto, entonces vamos a desarrollar el polinomio de Lagrange, donde los L sub i j o los L sub i o jx van a ser el multiplicando ese signo que aparece allí, que se parece a pi, y puede comenzar desde i igual 0 hasta k o n menos 1, y lo único que va a tener como condición que cuando estemos utilizando el subíndice i, en el caso del denominador, este tiene que ser diferente del subíndice j. Bien. Esto nos lleva a una fórmula general donde x sub i menos x sub m viene a ser puede estar proyectado hasta x menos 1 o hasta x más 1, siendo su fórmula general x sub j, ¿okay? Como lo vamos a ver a continuación. Bien, en este ejemplo entonces tenemos, en el caso de la tangente, ¿verdad? Tenemos la función tangente que nos dan 5 valores desde x sub 0 hasta x sub 4, fíjense que va de n hasta n menos 1, los cuales son evaluados en la función y obtenemos su respectiva imagen en y, en este caso menos 14,1014, menos 0,931596, 0 para 0,75 es menos 0,931596 y 14,1040, que son los mismos valores que estamos presentando en la tablita azul con amarillo. Lo que vemos allí en el gráfico es la distribución de los puntos que están distribuidos, perdón, la distribución de los puntos que fueron calculados, que forman parte de la función y que se ajustan a la función tangente. Sin embargo, como la idea del multiplicador de Lagrange es partir de unas coordenadas rectangulares y generar a partir de esto un polinomio que se comporte igual a la función deseada, vamos entonces a ubicar los pasos para el cálculo de esa función.
Bien, en este sentido vamos a calcular primero los multiplicadores de Lagrange, que son los L sub 0, L sub 1, L sub 2, L sub 3, L sub 4. Como lo decíamos al principio, esto se calcula a través de una relación entre x, que va a ser mi variable con la que voy a construir el polinomio, y la diferencia de esa x en la parte del numerador con respecto a, en este caso, una j diferente de i. En este caso, i, que es el contador, inicia en 0, por lo tanto, en el numerador no voy a utilizar esto en mi variable x. Fíjense que va de x1, x2, x3, x4, pero no se utiliza el 0. Y en las x sub j, que van en la parte del denominador, yo lo que tengo que garantizar es que mi valor x sub j sea diferente a mi valor x sub i. En este caso quiere decir eso, que si estoy utilizando x sub 0 en la parte del denominador, no voy a utilizar x sub 0 en el resto del denominador. Entonces fíjense la distribución, cómo se lleva a cabo. Para 0, en la parte del numerador, estoy utilizando el resto de los subíndices menos el 0. Y en el caso del denominador, igualmente estoy utilizando todos los subíndices menos el 0. En el E1, fíjense que en el numerador se utilizan todos los subíndices menos el 1, al igual que en la parte de abajo. ¿Okay? Solo que la diferencia es que quienes permanecen fijos en el numerador es la variable que estoy buscando, que me va a asociar al polinomio, y en el denominador va a permanecer fijo la variable asociada al subíndice similar al de en el E2. Lo mismo, permanece fijo x. Sin embargo, en la parte superior no utilizo a x2, x con subíndice 2, al igual que en la parte de abajo, a diferencia aparte de utilizarlo en el elemento que queda fijo. Y así sucesivamente para L3 y L4. Bien, lo que le presento en esta oportunidad es un ejemplo de cómo dentro del ejercicio fue calculado L sub 0, solo que para este caso llevamos entonces los valores x sub i que nos dan inicialmente en la tabla, los llevamos a la forma de fracción para hacer más fácil su manejo. Fíjense entonces que en este caso x sub 0 es para el denominador el elemento fijo. En este caso se identifica como menos 3 medios, mientras que en el numerador el elemento fijo será x. Sin embargo, al ser L sub 0 que se está calculando, podemos observar que no se utiliza x sub 0 en el numerador. Entonces se procede a hacer todas las operaciones correspondientes al desarrollo de fracciones, y al final obtenemos la primera parte del polinomio que vemos acá, que es 1 sobre 243x por 2x menos 3 por 4 x menos 3 por 4x más 3. Bien, entonces seguidamente hacemos lo mismo para el resto de los multiplicadores de Lagrange, para el 1, el 2 y el 3, y obtenemos para cada uno de ellos un polinomio, ¿okay? El cual posteriormente, de acuerdo a lo que nos exige la fórmula general, vamos a sumar y a multiplicar en cada caso por el f de x sub 0. En este caso recuerden que f de x sub 0 no es más que la función o el valor de la función evaluado en la x que corresponde a este subíndice. En este caso x sub 0 correspondería al valor del contador is igual 0 en los valores x. Ok, entonces acá en este paso vemos cómo el resultado obtenido a través de la interpolación de Lagrange para el polinomio final nos da menos 1.47748x más 4,86453 por x al cubo. Okay, obtenemos este polinomio, el cual nos da un comportamiento similar al obtenido con al graficar la función tangente, que fue la que hicimos inicialmente.
Entonces, a través de este procedimiento nosotros podemos generar una función polinómica que nos permita expresar coordenadas rectangulares, como lo podríamos hacer a través de una determinada función, pero que en muchos casos no la conocemos. Bien, en este nuevo ejemplo tenemos que nos dicen: haya el polinomio de interpolación de Lagrange para el siguiente conjunto de puntos y estime el valor de la función para x igual a 3.5 utilizando este polinomio. Entonces, en este caso nos dan cuatro puntos, ¿ok? Los cuales vienen dados por coordenadas rectangulares. En este caso tenemos la coordenada x sub y, y tenemos los valores de f x sub y, que corresponden a los valores de y. En este caso, para 1,5 corresponde a menos 5, para 2,7 corresponde a 2, para 5.6 corresponde el valor menos 2 de y, y para 7.2 corresponde el valor 10. Ahora bien, si, a través de la interpolación de Lagrange debemos entonces calcular una forma polinómica que nos permita aproximar este valor de 3.5. En forma lógica, al estar los valores de y, comprendido entre 1.5 y 7.2, 3.5 se encuentra dentro de este rango de valores, por lo que la imagen obtenida para el caso de y debe encontrarse dentro del rango de valores de y ser parte de la función polinómica que estemos hallando. Bien, entonces, para el desarrollo de este ejercicio vamos a aplicar el multiplicador de Lagrange, en este caso para el desarrollo del polinomio de grado 3, recordando que en el caso del multiplicador de Lagrange nosotros partimos de un polinomio grado n, ¿ok? Y vamos a llegar a un polinomio n-1. En este caso estamos partiendo de un polinomio conformado por grado 4, por lo tanto vamos a estar llegando a un polinomio de grado 3, por ende el polinomio final va a estar en función de f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2 y f de x sub 3. Porque al ser de grado 4, al restarle 1, n-1 nos da 3, por lo tanto la función llegará hasta f de x sub 3. Bien. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer una vez que tenemos los pares ordenados, los pares de puntos ordenados, es llevar a cabo la gráfica, o mejor dicho, la representación gráfica de estos puntos en un sistema de coordenadas, de modo de que podamos tener una primera idea de cómo es la distribución de estos puntos en el plano. Bien, entonces procedemos a reemplazar, en este caso, los valores de x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3, los cuales hemos obtenido de la tabla inicial. Y fíjense entonces que al reemplazarlo, básicamente lo que hacemos es ir variando el valor x sub 0 en el denominador, teniendo cuidado de no repetir este valor para los x sub j, por lo que x sub 0 se resta al resto de los valores, mientras que en el numerador no aparece si lo estoy utilizando en el denominador, porque este es multiplicado en el numerador al ser evaluado en su imagen de función, en este caso f de x sub 0. Del mismo modo pasa para el resto de los valores. Bien, en este caso entonces estamos trabajando con 4 puntos que son colineales, ¿okay? Entonces, al ser 4 coordenadas, vamos a tener un polinomio de grado 3, el cual entonces vamos a expresar de la siguiente manera. Desde x sub 0 hasta x sub 3 en el denominador, recordando que cuando utilizo en el denominador x sub 0, no puedo utilizar el mismo subíndice si x le estoy asignando el subíndice y a la x que le asigno el subíndice j, debo asignarle un subíndice distinto. Por lo tanto,
si utilizo a x sub 0 como elemento fijo en el denominador, primer elemento fijo, ya sabemos que no lo puedo utilizar en el resto de los denominadores o multiplicándose. Igualmente, al ser utilizado en la parte del denominador, no lo voy a utilizar en esa misma evaluación en la parte del numerador, porque lo estoy utilizando dentro de la función, la evaluación de la función. Ok, en el cuadro azul podemos entonces observar cómo sustituimos los valores de acuerdo al valor que estamos evaluando para ese momento de x, en este caso x sub 0, 1,5, después seguidamente x sub 1 con 2.7, x sub 2 con 5.6 y x sub 3 con 7.2. Procedemos finalmente a realizar los productos, ¿ok? Y esto lo vamos a multiplicar por la función evaluada en el valor x sub 0. En este caso, la función para x sub 0 es menos 5, que es el valor de y en 0. F de x sub 1 es 2, f de x sub 2 es menos 2 y f de x sub 3 es igual a 10. Bien, entonces fíjense que inicialmente nos habían dado unos valores que estaban entre menos 1,5 y 7,2, los cuales los podemos ver reportados en el denominador. ¿Okay? Recuerden que tenemos x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 4, y a cada uno de esos valores correspondía una imagen f de x sub 0, que f de x, mejor dicho, en este caso representa la imagen de y para x, y teníamos que era 1,5, en este caso para x sub 0 teníamos la imagen f de y que aparece acá, que es menos 5, x sub 1 era 2.7, tenemos la imagen de f de x sub 1, que en este caso sería y sub 1 igual 2, y tenemos 5.6, que es la imagen de x sub 3, x sub 2, que en este caso corresponde a f de x sub 2, que es menos 2, y f de x 3, en este caso sería 7.2, que corresponde al valor de y. Entonces, al sustituir estos valores, fíjense que llegamos finalmente al polinomio de interpolación de Lagrange, que en este caso fue expresado de manera factorizada, y desarrollando el polinomio obtenemos los siguientes resultados. Bien, entonces, fíjense, al evaluar el punto que nos piden inicialmente, que era 3.5, el resultado obtenido M1 es igual a 1,65, 18, 47, 59. Si vamos nuevamente atrás y observamos el rango de número que parte de x con respecto al, mejor dicho, sí, la relación que hay entre los elementos de partida de x y los elementos de llegada en el conjunto y o las imágenes de y, veremos que entonces 3.5 se encuentra inicialmente, o se encuentra dentro de lo que son los valores iniciales del dominio de x, y en este caso y se encuentra el valor obtenido para y, que en este caso es 1,65, 18, 47, 59, se encuentra dentro de los valores obtenidos para el conjunto de llegada y, se encuentran dentro del rango asignado a los valores, por lo que podemos señalar de que este valor pertenece entonces al rango y debe pertenecer a la función, así como la gráfica de la misma. Ok, aquí tenemos entonces la gráfica de la función. Fíjense que lo que tenemos en forma de cuadritos son los puntos originales que nos asignaron, y la línea roja es el recorrido de la función. ¿Okay? Y fíjense entonces cómo lo que habíamos dicho, el valor obtenido de 1,62, 61 para el caso de 3.5 coincide perfectamente con la distribución que expresa la función. Por lo tanto, podemos asegurar que este polinomio representa la función
por la cual pasan los puntos que han sido asignados desde el principio. Ahora bien, este comportamiento de los términos de x sub i viene dado ya que cada término del x sub i va a tomar el valor de 1 cuando el x sub i cuando los x sub i de las otras partes del polinomio se hacen iguales a 0. En este sentido, entonces tenemos dentro de lo que es el polinomio de interpolación de Lagrange, este se va a caracterizar por el comportamiento de sus términos. Entonces, en este sentido, cada término del polinomio, en este caso identificado como L y X, va a tomar el valor de 1 en X sub i y 0 en los demás puntos a interpolar. De esta forma, garantizamos que el producto de L sub i X por F de X va a ser igual a F de X, puesto que al ser una sumatoria y ser el único valor en este momento, cuando se toma el valor de 1, va a garantizar el estado de valor de ese punto en particular, como lo vamos a ver a continuación. Aquí lo podemos observar de una manera más gráfica. Fíjense en este caso cómo las diferentes líneas que representan en este caso a los diferentes valores de la función van a hacerse igual a 1 cuando el resto de los elementos o de las otras líneas que representan a las partes del polinomio se hacen iguales a 0. En el caso de x sub 0, que está representado por la línea de color rojo, fíjense entonces cómo este valor se hace igual a 1 cuando el resto de las líneas pasan exactamente por 0. Igualmente, en el caso de x sub 1, representado por la línea o la función polinómica de color azul oscuro, nótese que como el valor se hace 1, f de x se hace igual a 1 cuando el resto de los valores que están representados por las líneas rojas, verde y azul claro se hacen iguales a 0. Igualmente, para el caso del polinomio conformado por la función x2 o el punto x2, en este caso sería la función f de x2, fíjense entonces cómo cuando se hace igual a 1 la función, el resto de los elementos se hacen iguales a 0, igualmente para el caso de x3. Entonces, finalmente tenemos, fíjense, la línea roja donde aparecen los 4 puntos del polinomio. Podemos concluir que el polinomio de interpolación de Lagrange, ¿ok?, es la suma de los 4 polinomios de grado 3. Y en el punto de interpolación x sub i, el polinomio que viene dado por el producto L sub i por f de xy va a ser igual entonces a la función f de xy. Los demás polinomios entonces van a tomar un valor de 0. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Ok, fíjense, nos dan también nuevamente una tabla donde aparecen los valores de x, 0 hasta 3, y aparecen los valores de y que representarían a f de x, que están distribuidos desde menos 1 hasta 18. Esto nos da entonces una tabla de pares ordenados, la cual vamos a utilizar para la construcción del polinomio de Lagrange. Entonces, lo primero que debemos hacer, recordando, para calcular el polinomio, tenemos un polinomio de grado 4, por lo tanto vamos a llegar hasta un polinomio de grado 3. Entonces, lo construimos de la siguiente manera: y sub 0 por L sub 0 de x más y sub 1 por L sub 1 de x, recordando que las L son los multiplicadores de Lagrange y y son los valores de la función, en este caso f de x, ¿ok? Entonces continuamos de esa manera hasta llegar a y sub 3, L sub 3. Ahora, para el cálculo de los multiplicadores de Lagrange, entonces fíjense, recuerde que va a ser en este caso, si en el numerador voy a tomar x como valor fijo y voy a ir de x sub 0 a x sub 3 para el cálculo de los denominadores,
Si estoy utilizando x sub 0 en la parte del denominador, no lo voy a utilizar en el numerador y tampoco lo voy a repetir en el denominador porque anularía la función, ya que nos daría una indeterminación. En este caso, fíjense entonces que el sub 0x se conforma de x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3. Es decir, no se coloca en este caso el subíndice 0 en la parte superior, sino, sin embargo, al colocarlo en la parte inferior o del denominador de la fracción, vamos a tener entonces que este x sub 0, al quedar como un elemento fijo de diferencia hacia el resto, no se repite con respecto a sí mismo. Entonces tenemos x sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 2 y x sub 0 menos x sub 3. Esto nos permite entonces obtener el primer polinomio, que vamos a llamar L0, L de x sub 0. De igual manera procedemos para L1, L2 y L3. Obteniendo así los polinomios, los 4 polinomios que vemos en la parte derecha de la pantalla. Seguidamente, una vez que obtenemos estos polinomios, procedemos a multiplicar los mismos por cada uno de los f de x sub 0, f de x correspondiente al subíndice que estemos utilizando. Entonces, para L sub 0 de x multiplicaremos el polinomio obtenido por el valor y dado en la tabla inicial que corresponde a x sub 0. Seguidamente repetimos este procedimiento para y sub 1, para y sub 2 y para y sub 3. Finalmente, al realizar el producto y la asociación de términos, obtenemos el polinomio que vemos al final, que es de menos 28 tercios por x al cubo más 37 por x al cuadrado menos 62 tercios por x menos 1. Bien, entonces finalmente obtenemos la gráfica que representa al polinomio obtenido con el procedimiento de método de interpolación de Lagrange, en este caso menos 28 tercios por x al cubo más 37 por x al cuadrado menos 62 tercios de x menos 1. Observen entonces que se desarrolla la curva que vemos en pantalla y esos puntos, esos 4 puntos, fíjense entonces que corresponden precisamente a los puntos iniciales que aparecen en la tabla. Por ende, debe cumplirse que, por ejemplo, si yo evalúo un x en esta función, un x igual a 1.5, estos puntos deberían ser parte del polinomio, lo cual voy a hacer en estos momentos. Voy a evaluar la función en 1.5 y en 2.8, y estos puntos deben formar parte entonces de la curva del polinomio. Bien, entonces fíjense que para este caso lo que hemos hecho es buscar dos puntos, ¿verdad?, intermedios que no estaban en la tabla original, que serían 1,5 y 2.8, los cuales se reflejan en la nueva tabla que aparece del lado derecho de la pantalla. Y observen entonces cómo hay una correspondencia en sus imágenes, en este caso f de x, con respecto a lo que sería el resultado obtenido en y. Fíjense que 1,5 está entre 1 y 2 y a su vez su imagen queda contenida entre 6 y 31. De igual modo, 2.8, que fue el siguiente número que se tomó, que está contenido entre 2 y 3, obtenemos una imagen o un resultado ubicado entre 31 y 18 en este caso. Recordando que tenemos un orden descendente, ¿no? Sin embargo, fíjense que la imagen corresponde entre 31 y 18. Tenemos el 26.32. Y observen entonces cómo los puntos dados siguen formando parte de la función. Por lo tanto, podemos decir también que la función es continua. ¿Sí? Entonces, de esta manera demostramos de
de que el polinomio obtenido a través de la interpolación de Lagrange cumple con las especificaciones requeridas para la generación de una función polinómica representativa del conjunto de pares ordenados. Bien, bueno, en este sentido no me queda más que dar las gracias por su atención. Habló para ustedes el profesor Paul Héctor Sierra. Muchísimas gracias.